sé qué decir. Respáldame siempre que yo hable de ti. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Siempre que me siente a componer, urge mi canción para bendecir quien la pueda oír. Abran sus Biblias, prendan sus Biblias. Y vivir para ti. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Y después vamos a ir en el capítulo 2, del versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios para hoy, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraterno no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria de hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Vamos a tomar así. Señor, en esta mañana oro, Dios, para que tu palabra, Dios, dice ahí que tu palabra, la palabra del Señor permanece para siempre. Señor, yo te pido que esta palabra y la que siempre se comparte, Señor, en este lugar permanezca para siempre. Pero ¿para qué, Señor? Para que podamos crecer para vida eterna, para que podamos dar ese fruto, Dios. Por eso coloco, Señor, delante de tu presencia mi vida, Dios, para que la palabra, Señor, que me ha regalado, Dios, y que ha confrontado mi vida, porque he entendido que no es solo buscar tu palabra, sino desearla como un niño desea la leche, Dios. Que asimismo todos aprendamos a que tu palabra es deseable, es apetitosa y es necesaria para cada uno de nosotros. Pero tenemos que aprender a buscarla, Señor, y tenemos que aprender a entender que es una necesidad urgente que tu iglesia desee tu palabra. Por eso, Dios, hoy nos colocamos en tu presencia. Úsame a mí, Señor, pero también pon disposición en el corazón de cada una de las personas que están acá, Señor, para que esta palabra se arraigue, Señor, y se tomen decisiones partiendo de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, si de pronto recordamos un poquito, aunque generalmente somos olvidadizos, voy a estar tomando mucha agua porque he tenido mucha tos, les pido me disculpen, esperemos que el Señor nos ayude. Ustedes recuerdan que el pastor estuvo predicando, la primera prédica del año fue sobre bendición, sobre la bendición sacerdotal, y uno se alegra mucho cuando le hablan de bendición. Pues a quien no le gusta que le hablen de bendición. Uno siempre está esperando y generalmente buscó a Dios por la bendición, por una bendición, por una necesidad que tenía, tal vez urgente, y pues por la bendición generalmente comenzamos a tener una relación con Dios. Pero también hemos entendido, creo que todos los que estamos acá, si ellos, así a pesar de que hoy estén nuevos, creo que conocen de la palabra, ya deben de tener conocimiento de que cuando a mí me hablan de bendición, en la parte espiritual y aún en la parte del mundo, en lo normal, los niños entienden este principio, que cuando a mí me hablan de bendición, la bendición va de la mano con algo muy trascendental, que casi no nos gusta, que casi no nos llama la atención, pero que van de la mano. Usted quiere bendición, tiene que ir de la mano con la obediencia. Toda bendición que queremos requiere obediencia, van de la mano, la bendición y la obediencia. Este principio lo entienden aún los niños.
o cómo manipulan los niños los papás cuando quieren jugar, cuando quieren, por ejemplo, un juguete, o cuando el papá les promete un regalo, o cuando el papá les promete cualquier cosa que ellos quieren. ¿Qué les dice el papá? Si se maneja bien, le regalo tal cosa. ¿Y qué hace el niño? Entiende de una ese principio y comienza a manejarse bien. O sea que sabe que la bendición viene de la mano con la obediencia. Entonces el niño que ni tiende la cama, ni lava los platos, ni colabora, ni se levanta, ni no sé qué, cuando está interesado en algo que le van a dar, ese niño comienza a tender la cama, a levantarse temprano, a hacer las tareas, a ser obediente, a no ser contestón. ¿Por qué? Porque está entendiendo ese principio de que la bendición viene de la mano de la obediencia. ¿Y para qué están obedeciendo? Para obtener ese regalo. Pues déjenme decirles que en la vida espiritual sí que funciona este principio. El principio de la bendición, nos encanta la bendición, pero la bendición viene de la mano de la obediencia. Y como ustedes recordarán, he venido predicando de mandamientos que están guardaditos en las Escrituras, pero que hay que saber escudriñar la Escritura para yo encontrar esos pequeños mandamientos que parecen pequeños, pero que a la larga son de mucha bendición en mi vida, porque me ayudan a avanzar en mi vida espiritual. Ahora, es muy interesante, por ejemplo, conocer la Biblia, o sea, yo sé que es algo importante, debemos de saber de la palabra, de la suficiencia, de conocer mucho de la Biblia, y pues yo no solo los animo a eso, sino a que también deseemos esa palabra. Porque a veces nos conformamos con conocer la palabra. Es que yo conozco mucho la palabra. Entonces, bueno, gloria a Dios, eso es una bendición. Pero también dice la palabra de hoy, nos está dando un pequeño mandato que está en el versículo 2 del capítulo 2 y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. En ese mandato me voy a enfocar hoy, porque la iglesia necesita no solo conocer la palabra de Dios, sino desearla. Es más, no puedo yo llegar a desear la palabra de Dios si no la conozco primero, ¿cierto? Yo no puedo llegar a desear algo si no lo conozco primero. Entonces vamos a ir al texto. Vamos a mirar lo que el apóstol Pedro nos está enseñando hoy, de no solo amar la palabra de Dios, sino desearla. Desear la palabra de Dios para alimentarnos de ella, porque dice ahí que esa es la leche espiritual del creyente, la palabra. Entonces vamos a estudiar este texto. Entonces, ¿hay alguien aquí, para comenzar, que se sienta ya plenamente satisfecho con su vida espiritual? ¿O hay alguien acá que ya llegó al tope de su madurez en Cristo? ¿Cierto que no? Ninguno. Si alguien se atreve a levantar la mano y decir, sí, yo, bueno, entonces ya sabemos que hay alguien aquí autoengañado. Porque nadie ha llegado al tope. El mismo apóstol Pablo, el mismísimo apóstol Pablo, el fariseo de fariseos, el que conocía la palabra, el que decía, es que yo no lo he logrado ya. En Filipenses 3 dice, voy a ir un momentico allá a Filipenses 3, que me encanta ese texto, porque el apóstol Pablo está diciendo ahí en Filipenses 3:12, no que yo lo haya alcanzado ya, sino que, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello, por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que ni el apóstol Pablo, con todo, y que es el gran apóstol Pablo, el que nos dejó enseñanzas que se predican en la iglesia y se predicarán por los siglos de los siglos, dice, no, cuando él estaba aquí en esta tierra, decía, no es que yo lo haya alcanzado, no es que yo lo haya alcanzado ya, pero sigo a hacer aquello por lo cual me llamó mi Señor Jesús. Entonces, así como el apóstol Pablo no lo ha logrado, tampoco nosotros lo hemos logrado, y esta va a ser una lucha de toda la vida. Hasta que muramos vamos a estar tratando de avanzar, tratando de crecer en nuestra vida espiritual. La vida cristiana es una carrera que termina con la muerte. Ese día termina nuestra carrera. Ningún creyente puede darse el lujo de dejar de correr hasta el fin. Ningún creyente puede parar en esa carrera.
El problema es que muchos creyentes nos hemos dejado infectar por el fatalismo. ¿Y qué es el fatalismo? Ay, no, yo ya llevo mucho tiempo en la iglesia y no, yo no he logrado cambiar. No, es que yo voy a la iglesia y sí, a mí sí me gusta y todo, pero yo sigo siendo tan temeroso, es que me siguen angustiando tantas cosas, es que me da tanta dificultad, es que no entiendo la palabra, es que yo sí la escucho, pero no se me queda nada. Y ese fatalismo lo dejamos que trabaje aquí en nuestra mente y seguimos lamentablemente con los mismos pecados. Así vengamos a la iglesia, seguimos teniendo las mismas debilidades, las mismas luchas, seguimos siendo mediocres. ¿Por qué? Porque espiritualmente no le damos libertad al Espíritu para que nos ayude a crecer. Porque aquí me está diciendo la palabra que cuando yo deseo como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, es para que por ella crezca para salvación. O sea que mi crecimiento espiritual depende de, según este versículo, ¿de qué depende? Mi crecimiento espiritual para salvación. De desear como niño recién nacido la leche espiritual, que no es otra cosa que la palabra de Dios, ¿cierto? Mejor dicho, ustedes aquí se sentaron para que yo les sirva leche. Les voy a servir leche espiritual. Espero que no esté adulterada, porque ese es el complique del asunto. Eso es lo que tenemos que estar orando, que la leche no esté adulterada. Bueno, entonces los creyentes que nunca cambian, que siempre están con esas mismas luchas, no desean la palabra de Dios para que transforme sus vidas. Sí la reciben, pero no la disfrutan. Y eso pasa con el alimento normal. ¿Cuánto peleamos con los niños para que coman una sopa de verduras? Porque sabemos que eso les aprovecha. Es una pelea diaria, todos los papás saben eso. O la comida que es nutritiva. ¿Qué les gusta a los niños? Mecato. Mecato, eso sí les abre el apetito, pero háblenles pues de sopa de verduras, de una cremita, de una cosita de alimento, de una cosita nutritiva. Es una pelea. A veces nosotros espiritualmente somos como los niños. Nos hablan de palabra que nos nutra. Ay, queremos es que nos estén diciendo solo lo que nos gusta. Cuando llega esa palabra que llega a mi corazón, que me está diciendo estás equivocado, estás en pecado, estás en un error, ya me dieron sopa de verduras. O quién sabe es que no le gusta a usted. Yo no sé en cuanto a comidas cuál será su dificultad. Uno lo identifica es con los niños porque son muy dados a rechazar ciertos alimentos. Entonces, no estamos condenados a quedarnos donde estamos, pero tampoco les voy a mostrar atajos porque esta carrera hay que correrla legítimamente. La carrera de la vida cristiana hay que correrla legítimamente. Esto está en otro texto, pero no me puedo ir para allá porque entonces nos iríamos para otro lado. No hay nada que nos haga crecer tampoco espiritualmente de la noche a la mañana. Nada nos hace crecer espiritualmente a la noche a la mañana. Esto es un proceso, como les estoy diciendo, que dura toda la vida. Y tenemos que dejar, tal vez recuerdan, otra de mis predicaciones que decía, llénense del Espíritu Santo, entre esos pequeños mandatos, llénense del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que a través de la palabra de Dios, la exhortación que nos trae la palabra, entre a nuestro corazón, a nuestra vida y dé fruto. Por eso es tan importante estar llenos del Espíritu, por eso tenemos que dejar que el Espíritu nos controle. ¿Para qué? Para que yo pueda dar fruto. Y de hecho, y también entonces les voy a hablar de este pequeño mandamiento que hay en el capítulo 2, que es pequeño en cuanto a palabras, pero que es un gran mandamiento, como todos los de la palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, notemos que nuevamente no se trata de una sugerencia, sino que esta palabra del versículo 2 está en qué forma, este verbo. A ver qué sabemos del español. Nada, ¿cierto? Yo no me acuerdo, no lo pude ni siquiera coger cuando estaba estudiando, pero bueno, este verbo, este desear está en forma imperativa. Yo también voy a ponerme a estudiar para poder recordar todo lo de los. Está en forma imperativa, que significa que es una orden. O sea que desear la leche, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no es si de pronto a mí me gusta la leche. Porque todos aquí me van a decir, ay, pero es que a mí como me hace daño la leche, ¿cierto? Entonces sacamos de excusa.
No, es que a mí me hace mucho daño la leche. Bueno, espero que no sea esta la situación. Dice aquí que es una orden, es un mandato, está en forma imperativa, deseen. Esta palabra está en modo de mandato, es una orden y es una orden de parte de Dios. O sea que si usted como creyente siente muy poco apetito por la palabra de Dios, Dios nos está ordenando que comencemos a desear como niños la leche espiritual. Ahora, el mandato no es lean la Biblia, memoricen la Biblia, estudien la Biblia, enséñenle a otro la Biblia. Eso ya lo sabemos. Y de hecho todo eso lo debemos de hacer. Son cosas que debemos de hacer. Pero lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá es deséenla. Deseen la palabra de Dios. La palabra desear, por si alguno no sabe qué es un deseo, siendo que todos los tenemos, pero desear es querer algo con tal intensidad como deseamos, por ejemplo, el aire para respirar. Desear es querer algo con mucha intensidad. Y ahí dice la palabra que así tenemos que querer la palabra de Dios, desearla con intensidad. Así que el apóstol Pedro está aquí usando una analogía que no se refiere solo para los nuevos creyentes, porque también tomamos esta palabra que esto es para los nuevos, para los niños espiritualmente hablando. Entonces esta palabra es para los niños, para los que están empezando nuevos, que hay que empezar a darles lechita. Lo que pasa es que hay creyentes que también se quedan tomando leche toda la vida. Dice por ahí en otro texto, que se quedan toda la vida tomando leche y que nunca gustan del alimento sólido. Esa también es sería otra predicación diferente. Hoy nos vamos a enfocar en este texto. Así que entonces, esto no es para los nuevos, es también para los que llevamos 5, 10, 15, 20 años y que no hemos podido aprender a gustar de la palabra de Dios. Que sí la leemos, que sí buscamos, que sí miramos, que sí la escuchamos, pero que realmente no la deseamos. Todo creyente debe desear esta leche espiritual, como los niños recién nacidos desean la leche materna. Y me llama mucho la atención el ejemplo del apóstol Pedro. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche? ¿Quiénes hay aquí, papás? Bueno, todos sabemos que los niños, cuando son unos bebecitos, tienen un trastorno que se puede llamar obsesivo compulsivo por la leche. Los niños nacen como con ese trastorno. Los que tienen un bebé, los que hemos tenido un bebé, sabemos que un niño cuando tiene hambre, para él no hay hora, no hay lugar, no hay espacio, no hay nada. Cuando tiene hambre, ¿qué hace el niño? Él vino con su dispositivo también de fábrica. ¿Qué hace? Llora y llora y llora pero claro que ahora hay un invento que es casi diabólico, que me da a mí mucho pesar, que entonces, ¿qué hacen los papás ahora? Tome su chupa. Eso es un invento diabólico. Eso es una forma de engañar a los niños de una manera muy cruel, pero bueno, que hay papás, a lo mejor les ponen su chupa a los niños toda la noche, todo el día. Bueno, no me voy a meter tampoco en ese terreno, pero el niño nace con ese dispositivo de buscar su leche, sea como sea, a la hora que sea, estén con quien estén. Por eso es que cuando los traen a la iglesia hay que irse con ellos y darles su comida, porque si no ellos no van a parar de llorar. ¿Por qué? Porque ellos tienen una obsesión por la leche materna. Ellos buscan desesperadamente esa leche materna. Pero ¿por qué creen ustedes que hace un bebecito eso? Sin conocimiento, sin entendimiento, sin nada, y hace eso. ¿Por qué hará un niño eso? Y el hambre es una necesidad que ¿qué? O sea, es algo indispensable. O sea, de eso depende su vida. El niño instintivamente pide su comida porque de eso depende su vida. Él no lo sabe expresar con palabras, solo lo sabe expresar con llanto, pero de eso depende su vida. ¿Qué tal si nosotros deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada? ¿Para qué? Si un niño necesita la leche para sobrevivir, ¿nosotros para qué necesitaríamos la leche espiritual? Para sobrevivir, para poder crecer. Pero es que por eso es que la tenemos que desear. Por eso es que yo tengo que desear la palabra de Dios. Cuando entendamos este principio de que es por medio de ella que yo crezco,
yo la buscaría con más anhelo. Yo buscaría la palabra de Dios con más anhelo, pero a veces nos conformamos con tan poquito de la palabra de Dios, con porciones tan pequeñas, tan escasas, que por eso es que hay tanto cristiano desnutrido. Ahora, un niño con hambre no le importa nada, ni dónde está, ni qué hora es, ni si hay visitas en la casa, ni nada. Busca su comida. El apóstol Pedro nos está diciendo aquí que asimismo nosotros debemos buscar la palabra de Dios. Ahora bien, hay un salmo, que es el Salmo 119, que es una exaltación de la palabra de Dios. Ojalá algún día tomen el tiempo y lo lean, porque de hecho es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene 167 versículos, creo, por ahí, hay algo así. Es el capítulo más extenso de la Biblia, pero mire, si ustedes leyeran el Salmo 119, la persona que escribió este salmo era una persona que estaba enamorada de la palabra de Dios. Cada versículo le está dando gloria a la palabra de Dios, está diciendo por tu palabra, por tu palabra, por tu palabra, por tu palabra. O sea, es una exaltación a la palabra de Dios, totalmente desde de principio a fin. Pero en este salmo, que hay una exaltación a la palabra de Dios, y este hombre que lo escribió, que se ve que estaba enamorado de la palabra de Dios, les aconsejo que lean. Cuando usted no encuentre, diga, ¿qué me pongo a leer en la Biblia? Es que no hallo, ¿cómo me alimento? Vaya al Salmo 119. Cuando esté muy desubicado. Ahora, el fatalista que hay en nosotros, en muchos de nosotros, nos dice que eso no es posible, que yo no puedo amar la palabra, que a mí no me pueden hacer desear algo que yo no quiero, así como un niño, yo no lo puedo obligar a que se coma una sopa de verduras. Entonces muchas veces nosotros así somos tan fatalistas que decimos, ay no, pero es que a mí la palabra de Dios como que no, es que no sé, a mí no me queda el tiempo, a mí sí me gustaría, pero es que no sé, y comenzamos a sacar excusas. Nadie puede hacerme desear algo que yo no quiero. Entonces, mire, Dios nos está dando una orden, pero también es necesario que entendamos que vamos a poder avanzar en nuestra vida espiritual dependiendo del conocimiento de la palabra que tengamos. Esto se llama, en otras palabras, un círculo vicioso. Yo leo la palabra me alimenta y esa palabra me ayuda a crecer. Cuando crezco, anhelo más la palabra, deseo más la palabra, sigo buscando la palabra y sigo creciendo más. Eso no es un círculo vicioso que llaman. Si me alimento de la palabra, crezco. Si crezco, busco más palabra. Pero como no nos gusta, como sacamos tan poquito tiempo, entonces por eso es que la palabra de Dios, decimos que avanzamos. No, es que yo avanzo muy lentamente, yo soy muy lentico, pero no, que el Señor me tenga paciencia, no. Tenemos que tratar de desear esta leche. Ahora, para desear la palabra de Dios, así como un niño desea la leche materna, espero que este sea el caso de todos nosotros, pero si a usted se le dificulta mucho, si usted no la desea, usted tiene que pedirle a Dios que le ayude, porque es una necesidad urgente, que todo creyente desee la palabra de Dios, porque por medio de ella la obra de Dios en nosotros es como podemos llegar a vivirla, experimentarla. Y el apóstol Pedro nos da aquí no solo una exhortación, sino que también nos está dando una razón para hacerlo. Y vamos a ir al versículo 1. Y mire lo que el versículo 1 me está diciendo. Ahí en el texto que teníamos. Entonces, miren lo que tenemos que hacer. Entonces él me da este mandato. La palabra de Dios me da el mandato, deseen la leche espiritual, pero antes hay algo bien importante en el versículo 1. ¿Qué tenemos que hacer para poder desear la leche espiritual? Dice ahí, desechad pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. En la versión Dios habla hoy, dice, por tanto, despójense de toda clase de maldad, de todo engaño, hipocresía, envidia y toda clase de chismes. Todos estos pecados que está mencionando aquí atentan contra ¿quién? ¿Contra quién atentan estos pecados? La malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y los chismes. Contra el que me rodea. Entonces no digamos que yo no estudio ni deseo la palabra de Dios porque es que no tengo tiempo. Es porque estos pecados no me dejan desear. Es porque estos pecados me están estorbando
¿Para qué? Para que yo pueda desear la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro nos está diciendo, desechen primero para que puedan desear. Desechen todos estos pecados, porque de lo contrario no lo van a lograr. Por eso es que no nos gusta cuando estamos en pecado que nos hablen de pecado, ¿cierto? Usted viene con un pecado ahí cargado y llega a la prédica y preciso y dice, ay, es que me la tiraron fue a mí. No, es que Dios utilizó esa prédica para exhortarle a usted sobre ese pecado. Pero si a mí no me gusta lo que me dijeron en la prédica, entonces nunca voy a poder desear como niño recién nacido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre me va a chocar lo que me dicen, siempre me va a fastidiar, siempre lo voy a tomar a mal, siempre, ay, es que me la están echando, es que no sé qué, es que allá, es que no es acá, ni es allá, ni es el predicador, ni es el pastor, es Dios que pone palabra. Y que si usted está en pecado y que si uno de nosotros estamos en pecado y viene aquí a la iglesia y esa palabra nos exhorta, bendito sea Dios, a eso fue que vino. Pero a veces no nos gusta esa leche, y entonces ahí es donde preferimos el pecado, y entonces ahí es donde decimos, no, o sea, no, la palabra, no sé qué, es que no la entendí, es que yo no tengo tiempo, es que no sé qué, y sacamos 200.000 excusas. Ahora vamos a ir primero, porque el poder de la palabra de Dios que Él impartió en nosotros parte de algo bien importante, y por eso empecé en el versículo 22. Vamos al versículo 22 donde iniciamos ahí en el capítulo 1, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, ¿qué dice aquí? Que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. ¿Cierto? Los principios yo creo que sí los tenemos ya todos claros. ¿Qué es la verdad? La palabra. Aquí es donde está la verdad. Entonces, si yo ya purifiqué mi alma, ya he obedecido, ¿mediante qué? Mediante la palabra, mediante el Espíritu. ¿Qué hago yo para el amor fraternal no fingido? Amados unos a otros. Aquí me está diciendo, ámese, y aquí abajo me está diciendo en el 2, desechen pues toda malicia, engaño, hipocresía, detracciones. Es como diciendo, si ya usted ama al hermano, porque todavía está en envidias, porque todavía es hipócrita, porque todavía engaña, porque todavía miente, porque todavía chismea. No podemos andar en dos caminos al mismo tiempo. O estoy en el del versículo 22 donde he purificado mi alma por la obediencia a la verdad, o estoy en el del versículo 2 donde todavía estoy andando en pecado por todos lados. Yo tengo que identificar en cuál de los dos estoy. Cada uno sabe. Yo no sé en qué camino andará usted, si en el camino en el que purificó ya su alma por la obediencia a la verdad, o en el que todavía anda con malicia, con engaño, con hipocresía o con envidia. Ahí usted tiene que aprender a identificar cuál de los dos caminos está caminando, perdón por la redundancia, para que pueda saber si va a poder desear la leche espiritual no adulterada. Porque dice ahí el apóstol, nos está diciendo la palabra, que tenemos que desechar estas cosas para poder hacer luego lo que viene enseguida. O sea que la palabra, según el primer versículo, me liberta del pecado, nos purifica. Y si el nuevo nacimiento que dice en el versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Yo también he tenido que aprender a limpiar mi alma con la obediencia después de que he nacido de nuevo. Todo nacido de nuevo tiene que, ese debe ser el síntoma del nacido de nuevo. Todo el que es nacido de nuevo tiene que comenzar a vivir diferente. No puedo yo decir que nací de nuevo y sigo viviendo igual. Entonces, toda persona, dice ahí, siendo renacidos de simiente corruptible, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible para la palabra de Dios, que vive, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea que ¿quién es la que nos da esa simiente incorruptible? La palabra de Dios. Seguimos insistiendo ahí. El nuevo nacimiento produce por la palabra la obra de alimentarnos, pero también produce por la palabra la obra de perseverar en ella, porque dice el versículo 2, para que por ella crezcan para salvación. O sea que la palabra no solo me lleva al nuevo nacimiento, sino que también me da crecimiento, pero la tenemos que desear. No puedo yo crecer si no deseo la palabra de Dios.
Esa es la que transforma mi vida día a día, es con ella que yo la puedo aprender a desear. Este libro no es un registro de cosas que Dios hizo en el pasado, es la palabra de Dios hablando hoy, activa y viva, así como fue cuando la escribieron hace años. En 2 de Timoteo 3 dice, ¿para qué sirve la palabra? Y dice ahí en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente y enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios es indispensable en mi vida para yo poder tener crecimiento, para ser preparado para buena obra. Es por eso que la palabra de Dios es eficaz. No sé si usted sí ha hecho la pregunta alguna vez, porque es que los ateos no quieren que las Biblias estén ni en los colegios, ni en los hospitales, ni en... ¿Ustedes se han preguntado por qué no quieren los ateos que las Biblias estén por ahí? No, porque parece que la conocen más que nosotros, porque saben el efecto que tiene, porque yo no quito este libro si no sé lo nocivo o lo bueno que pueda ser. Es como cuando mi hijo está viendo pornografía, pero como yo no sé qué está viendo, pues yo no sé qué bueno o qué malo, ahí está pegado el celular, pero yo no sé. Pero los ateos que saben que esta palabra puede transformar vidas, y parece que ellos tienen como más fe en que puede cambiar vidas que nosotros mismos, puesto que se la quieren llevar de todos lados. Ellos saben el efecto que puede tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, no sé, me hacía esa pregunta, me llamó la atención. ¿Por qué los ateos se quieren llevar las Biblias de todos los lugares? Ellos saben que este libro puede hacer cosas increíbles en nuestra vida, pero ¿cómo? Si la deseamos. De manera pues que si queremos ver a Dios obrando en nuestras vidas, que Él se manifieste en nuestras vidas, sumerjas en la palabra. A veces queremos que Dios se manifieste, es que yo quiero ver el poder de Dios, es que yo quiero. Yo sé que el poder de Dios se manifiesta de muchas maneras, pero la mejor manera para que se manifieste el poder de Dios, desee la palabra, deséela, búsquela como un niño recién nacido busca la leche, de manera que nosotros aquí y en cualquier lugar podamos decir, yo me sustento de la palabra de Dios. ¿Usted quiere un encuentro personal con Dios? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo desea? Dios se revela a través de la palabra. Aquí es el mejor encuentro. Mire, usted no tiene que ir a lugares búsquelo en la palabra. Busquemos a Dios en la palabra y ahí es donde Él se manifiesta. Dios se revela ahí. Ahora vamos a ver el versículo 3. Volvamos, no sé si ustedes fueron a Timoteo, pero si están ahí en Primera de Pedro, excelente. En el versículo 3 dice, si es que han gustado la benignidad del Señor. ¿Dónde hemos aprendido a gustar o dónde podré yo aprender a gustar de la benignidad del Señor? Sigo insistiendo en la palabra. ¿Dónde aprendo yo a conocer el carácter de Dios? En la palabra. ¿Dónde conozco sus promesas? En la palabra. Así que una leche que alimenta, esta es una leche que alimenta, pero que además nos debe deleitar. Pero no sé por qué leer la palabra no nos deleita. Se nos vuelve algo duro, cansón, leemos un poquito y entonces ya como que nos perdemos y volvemos y nos pegamos del celular y volvemos y nos metemos en otro lado y vamos a ver que me mandaron, me sonó el celular, tengo un mensaje, tengo el WhatsApp y hasta ahí fue la lectura de la Biblia. Pero nosotros nos tenemos que deleitar en la palabra de Dios, debemos de leer la Biblia todos los días. Y usted me dirá, no, pues es que no tengo tiempo. No digamos mentiras. Para leer la palabra de Dios siempre va a haber tiempo, lo que pasa es que lo tenemos que apartar. Así como usted aparta para pegarse el celular. Y no nos digamos mentiras, para el celular nos dan las 2, las 3, las 4, las 5, las 6 de la mañana, volvemos y arrancamos, volvemos y empezamos, y a las 6 lo revisamos. Para el celular sí tenemos un tiempito, y para las redes sociales disponemos de un tiempo increíble. Pero para leer la Biblia, para orar, no encontramos el tiempo. Y no lo vamos a encontrar, tenemos que buscarlo. Debemos de hacerlo todos los días por una razón muy sencilla. Nadie en sano juicio come una sola vez al mes o una sola vez a la semana, o sí. Hay alguien acá, y si no, vea, ay, me sonó el WhatsApp, voy a parar la prédica para revisar el WhatsApp. No, ¿sí ve? Eso es cosa de locos. Mire lo que hacen las redes sociales. Entonces,
¿Quién come aquí solo una vez a la semana? A ver, ¿quién es el valiente? ¿Quién es el valiente? ¿Cierto que ninguno? Lo primero que hacemos es madrugarnos a esculcar la nevera. Eso sí, para eso sí tenemos, vea, juiciosísimos, para esculcar la nevera tempranito y el desayuno y que vamos a hacer, y desayunando y ya pensando que vamos a hacer de almuerzo y haciendo el almuerzo y ya que iremos a hacer para algo. ¿Por qué? Porque a la carne sí le damos gusto, para la carne sí tenemos tiempo de alimentarla constantemente, así sea con comida chatarra, pero échele. Pero para la palabra de Dios, cada 8 días, o los miércoles, o si de pronto logró despertar a tiempo y entró al devocional, o si está en el grupo de no sé qué y entran un ratito, desnutridos espiritualmente. No buscamos, no deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual, no la deseamos y por eso no la buscamos, por eso no nos apartamos el tiempo que sea. Mire, leemos la Biblia para conocer mejor a Jesucristo, porque la palabra es como una mina donde todos los días encontramos tesoros. Eso es la palabra de Dios, una mina de tesoros. Donde usted la abra, encuentra algo. Que no lo entendí, busque a alguien que le explique. Porque también hay tesoros que da dificultad identificarlos, pero que hay tesoros, los hay, siempre, siempre, siempre hay tesoros en la palabra de Dios. En el versículo 1, volvamos ahí al versículo 1, donde dice, desechen pues todas estas situaciones, este es el problema, ¿cierto? No es que sea falta de tiempo, sino que no quitamos de nosotros todos estos pecados que se mencionan ahí. Y por eso no tenemos apetito por la palabra de Dios. Estos pecados están relacionados con el hermano, y cuando yo tengo problemas con el hermano, es muy difícil entrar a la palabra de Dios y dejar que ella me hable. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo el corazón bloqueado. Por la ira, endurecido, por la ira, por el enojo, por la malicia, por el engaño, por la hipocresía, por la envidia. Entonces la palabra de Dios no actúa, por eso tenemos que deshacernos de estos pecados. Para desear la palabra también debemos desechar todos estos pecados, y esto no lo logramos solos. Ya antes les había dicho que esto solo viene por la ayuda del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo permite, solo el Espíritu Santo logra que nosotros le demos el control y que Él pueda reinar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Esto no es en nuestras propias fuerzas. Ahora, veamos cuál sería el resultado de yo dejar que el Espíritu actúe, de yo desear la leche espiritual no adulterada para que por ella, y dice ahí, en este versículo 2, así que como un niño se alimenta constantemente para poder crecer, así mismo dice el apóstol Pedro que por la palabra de Dios crecemos para salvación, según el versículo 2. La leche no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Este es el resultado de yo estar tomando leche espiritual constantemente. Crezco para salvación. Crezco para salvación. Voy siendo transformado por la misma palabra a lo largo de mi vida. La palabra me sostiene, la palabra me fortalece, la palabra me va dando entendimiento. Por eso no nos podemos estancar en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay algo especial ahí entre desear como niños la leche recién nacida, como niños recién nacidos la leche espiritual, y entre que crezcamos para salvación, que dice que ¿qué? ¿Qué es lo que hay ahí como un sándwich? ¿Qué requisito debe tener esta leche? Que no esté adulterada. ¿Qué es leche adulterada? Eso. Entonces, unos dicen porque tiene agua, otros dicen porque tiene no sé qué, leche adulterada. La leche adulterada no es ni más ni menos que la leche que se le agrega o que se le quita. Yo no me voy a extender más, porque también hay cosas que se le quitan a la leche. Leche adulterada, sí, esa que le echan agua, está adulterada, pero también hay leche que le quitan muchos nutrientes. Y si no, váyase a una fábrica, váyase por allá a la procesadora de Colanta, allí le van a entrar, para que vea cómo es el proceso. ¿Cómo entra leche y le venden agua? Ay, sí, es verdad. Entra leche y le venden agua, porque le quitan la grasa, porque le quitan la proteína, porque le quitan lo quitan lo otro, y le echan agua. Eso sí no lo puedo garantizar yo. En todo caso es leche adulterada. Y esta parte sí me preocupó un poquito a mí, porque
este detallito de la leche no adulterada, que es agregarle o quitarle, en resumidas cuentas, es agregarle o quitarle a la leche. Por eso cuando tomamos leche pura, no sé si a ustedes les pase, yo voy a la casa y tomo leche pura y me enfermo. Creo que a la mayoría les pasa eso. ¿Por qué? Porque está pura. Porque ya estamos tan acostumbrados a tomar leche adulterada que la pura nos hace daño. Qué triste, ¿cierto? Pero qué triste que con la palabra de Dios también a veces nos acostumbramos a tomar leche adulterada y llega la leche pura y esa nos hace daño. Por eso hay tantas personas que se les habla claro, que se les exhorta claro por medio de la palabra de Dios y prefieren decir, no, esa leche me hace daño. Es que esa leche me hace daño, entonces yo no voy a seguir yendo a esa iglesia porque es que esa leche que dan allá es muy dañina. No, no es que sea dañina, es que es leche pura. Ahora, ¿qué les quiero yo pedir en este momento? Y hay un deseo en mi corazón que lo he compartido aún en el ministerio de intercesión, y hemos estado orando por los predicadores. El pastor es testigo de que hemos estado orando por los predicadores. Yo les pido que oremos mucho por los predicadores para que toda la persona que se pare acá comparta leche pura, no adulterada. ¿Por qué? Porque entonces los estamos contaminando a todos ustedes y ustedes se van a enseñar a tomar leche contaminada y les va a terminar sabiendo bueno. Y el día que llegue la leche pura, entonces van a salir corriendo, así como sale uno corriendo cuando le da leche pura para el baño, ¿cierto? Pero a veces cuando nos dan la leche contaminada, nos acostumbramos y tomamos leche contaminada, y por eso a veces hasta los niños toman leche contaminada. No, es que es mejor darle la leche de no sé dónde, ya llena de cosas, que la leche pura de la mamá. Entonces, mire, cuando la leche se adultera, ¿yo qué les podré estar entregando acá en este momento si les entrego leche adulterada? O sea, quitándole o aumentándole a la palabra. Y entonces ustedes me van a decir, ¿y yo cómo voy a saber que usted le está quitando, le está aumentando, o que le está echando usted ahí a la palabra y la está dañando? ¿Cómo podrán saber ustedes si la leche que yo les estoy dando aquí es adulterada? Vaya a la palabra. Vaya a la palabra. En los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo iba y predicaba a unos judíos. Por allá voy a ver si lo recuerdo o lo encuentro. Bueno, sí lo recuerdo y sí lo encuentro. Dice que en el capítulo 17 estaba Pablo y Silas en Tesalónica predicando, y que habían unos judíos ahí que no hicieron sino alborotar, pero que en el versículo 11 dice que ellos después se fueron donde otros hermanos, donde enviaron a Pablo y a Silas de noche, y estos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran verdad. ¿Sabe qué hacían estos judíos? El mismísimo Pablo les predicaba, ¿y sabe qué hacían ellos? Se iban a la palabra y vamos a ver si es verdad lo que el apóstol Pablo nos está predicando. Se iban y ustedes confrontan la palabra que yo les estoy dando aquí después ahorita cuando lleguen a su casa. No me contesten, espero que lo hagan. Busquen en la palabra de Dios, siempre toda palabra que se les predique, vaya, confróntelo con la palabra. Y si es que acaso usted tiene el discernimiento y el entendimiento y aquí se le dio leche adulterada, hable. No podemos dejar que toda la iglesia se contamine de leche adulterada, porque nadie confronta lo que se le predica. Porque nadie va a la casa a verificar, a ver, ve, esto sí, ella sí interpretó bien lo que nos dijo, o eso era ahí porque yo pienso, porque yo creo, porque yo me imagino, porque yo también les puedo dar leche adulterada cuando comienzo. No, es que yo me imagino que el apóstol Pedro está y entonces yo creo. No, yo tengo que escudriñar, mire, yo tengo que buscar, yo tengo que mirar el contexto de lo que él está, porque escribió esto aquí, cuál era el contexto, de dónde iba, para dónde venía, quién le estaba hablando, para poder traer leche lo más pura posible. Pero yo tengo esa obligación de traerles leche pura, pero ustedes tienen la obligación de ir a su casa y mirar, como hacían estos judíos con el apóstol Pablo, a mirar a ver si lo que se les está diciendo es verdad. Es la única manera que haya crecimiento para salvación, cuando usted no toma leche adulterada. Pero a veces estamos en tanto relajo y le dejamos tanto tiempo al celular que preferimos tomar la leche adulterada. Tomémonos la chita, paso derecha.
Paso derecha es que no me hizo ni bien ni mal. Y así nos acostumbramos. Usted fue a la prédica el domingo, fue a la iglesia, sí, ¿y de qué habla? No me acuerdo, pero sí, allá, sí predicaron, o sea, sí hubo palabra, lo que pasa es que pasó derecha. Y no sabemos si la leche estaba buena o adulterada. Iglesia, esta parte sí me impactó mucho, porque yo soy responsable de una parte, pero ustedes son responsables de otra, y es de ir y confrontar la palabra de Dios. Y entonces, como iglesia, les quiero aconsejar que no desechemos la palabra de Dios, que el pecado nos aleja de ella, y que de esta manera, cuando yo puedo desechar estos pecados y muchos otros, y deseo como un niño recién nacido la leche espiritual, ahí es cuando yo voy viendo crecimiento espiritual, que aún de pronto para mí es imperceptible, pero para las personas que me rodean, no. Por eso muchas personas dicen, ay, usted lo que hace que está yendo ya a la iglesia, ¿cómo ha cambiado su genio, su carácter, su forma de ser, su forma de hablar, hasta su forma de pensar? Gloria a Dios, está tomando leche no adulterada. Pero si usted lleva 10 años en la iglesia, no, sigue siendo la misma chismosa, ahora es que le gusta, no, y usted viera cómo es de esto y cómo es de lo otro, y sigue siendo lo mismo, de perezoso, de cizañero, de mal hablado, de mentiroso, de envidioso. Se la ha pasado tomando leche adulterada, entonces, que nada le ha hecho efecto. Entonces, iglesia, hay dos responsabilidades, la mía y la de ustedes, del que sirve la leche y del que se la va a tomar, revisar qué leche le están sirviendo. De esta manera es que experimentamos el crecimiento, debemos observar cambios en nuestra vida, si es que hemos gustado la benignidad del Señor, como dice el versículo 3. Si yo he deseado esta leche, algún cambio tiene que hacer en mi vida. Algo tiene que haber, algún efecto tiene que tener. Así que esta es mi invitación para hoy. ¿Queremos un año de bendición? Obedezcamos la palabra. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, busque la palabra, profundice en ella, pregunte, si tiene dudas, averigüe, pero que cada pequeño mandamiento que yo les he compartido acá se convierta para sus vidas en un gran mandamiento que vamos a obedecer, porque no es tan difícil. La misma palabra dice, mi palabra no es así tan que no la puedan obedecer, son mandamientos sencillos, deseen como niños recién nacidos la palabra. Eso es un mandamiento sencillo, es un mandamiento que podemos obedecer todos los días, pero que preferimos desear otras cosas. Entonces, obedecer trae bendición, desear como niños la leche espiritual trae mucha bendición. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar por un momento en si de verdad hemos sido purificados, si nuestras almas han sido purificadas por la obediencia, como dice el versículo 22. Si habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, el Espíritu los lleva a tener un amor fraternal. Esa debería ser la primera pregunta que yo me tengo que hacer al finalizar esta prédica de hoy. ¿He sido transformado por la palabra o simplemente he preferido dejarla pasar como leche adulterada, como leche que no alimenta, que no nutre, y sigo con los mismos pecados, sigo espiritualmente raquítico, débil, flaquito, cualquier cosa me tira, cualquier cosa me patrasea? ¿Por qué? Porque no he deseado esta leche espiritual, no la he deseado con tanta fervor, con tanto anhelo que la busque constantemente, sino que me conformo con lo que me puedan dar, y aún así ni siquiera la escudriño, ni siquiera miro a ver qué clase de leches que me están sirviendo, qué clase de palabras que me están dando. Por eso, Señor, en esta mañana oro, Señor, por tu iglesia, para que tengamos más determinación a la hora de desear tu palabra, Señor, porque es en ella donde está el crecimiento. Tu palabra dice que es por ella que crecemos para salvación, Señor. Entonces, ¿por qué no la deseamos?
¿Por qué no la buscamos como los niños buscan la leche? Señor, ayúdanos, Dios, a buscar tu palabra, a desearla con todo nuestro corazón, Dios. Y Señor, en esta mañana quiero poner delante de tu presencia no solo mi vida, sino la de cada persona que está acá, Dios, para que podamos tomar esa conciencia, tomar esa decisión, tomar que tu palabra nos dé tanta claridad que podamos decir, voy a ir a mi casa y voy a continuar escudriñando la palabra, para saber, para discernir, para entender qué es lo que me está diciendo